¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta frase que dice: la delincuencia en el país está así desde que ha llegado este grupo de personas acá? O hemos visto situaciones en las que no se comparte con ellos, no se les permite alquilar, no se les contrata, porque hay una idea prefijada de que estas personas no son de buen haber, que están relacionadas a la violencia. Esto que escuchamos aquí son estereotipos, y como tal pueden parecer un poco inofensivos, pero en realidad pueden ser la base para algo tan terrible como lo fueron las 6 millones de muertes de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Arturo Campos, integrante del Grupo 2, y el día de hoy vamos a hablar de Maus, de Art Spiegelman. Maus es un cómic ganador del premio Pulitzer en el año 1992, en la cual el autor del libro entrevista a su padre para que le cuente cómo fue que sobrevivió a la época de la Alemania nazi. Si bien las personas son dibujadas con cuerpo humano, los rostros de los personajes varían dependiendo de qué etnia son o de qué país son. En el caso de los judíos son dibujados con rostro de ratón, y en el caso de los alemanes son dibujados con rostro de gato. A continuación pasaremos a escuchar la historia. Un día Art se encuentra jugando con sus amigos, cuando de pronto se cae y sus amigos lo dejan atrás. Él corrió hacia su papá Vladek, al cual le cuenta, llorando, que sus amigos lo habían dejado. Su padre, al oír esto, deja todo lo que está haciendo y le dice: amigos, si te encerraran una semana en un salón vacío sin comida, ahí sabrías lo que son amigos. Es con este pequeño vistazo a su niñez que comienza Maus, de Art Spiegelman. Para conseguir la historia de su padre, Art tuvo que visitar muchas veces la casa de Florida, donde su padre vivía con Mala, una mujer con la cual se casó años después del fallecimiento de la madre de Art. Pero cada vez que entraba a esa casa se sentía un ambiente tenso, incómodo, y siempre se los solía ver molesto a los dos, porque la relación no iba bien. Vladek es un hombre dibujado como una persona que tiene el rostro de un ratón, ya que así se le dibujaba a los personajes judíos en la obra. A pesar de las múltiples enfermedades producto de la vejez y los estragos de la guerra, se le podía ver como un hombre fuerte, como un roble. Es una persona muy tacaña, tanto que tenía discusiones feroces con quien así sea por un solo centavo. También es una persona testaruda y gruñona. Su narración se desarrolla en Polonia, cuando él tenía aproximadamente 30 años. Si bien él no acabó el colegio, se dedicaba a la venta de telas y de ello vivía. Él relata que en su época de juventud era un hombre muy apuesto, con un gran porte, y que casi era un actor de cine, al cual las mujeres buscaban. Entre amorío y amorío encontró a Anya, que después de años de compromiso se casan. Los esposos vivían muy felices, ya que Anya era de una familia adinerada, la cual ayuda a Vladek a construir su primera empresa, y después de años ellos tienen un hijo llamado Rachel. Es en el año de 1938 donde la guerra contra Alemania era inevitable. Vladek es llamado a servicio militar y, como ya es conocido, Polonia pierde y es invadida. Vladek es prisionero de guerra durante muchos meses, pero gracias a sus familiares lo dejan libre. Vladek vuelve a reunirse con su familia, pero ve que en su ciudad todo ha cambiado. Ahora los policías son alemanes, los cuales son llamados Gestapo, los cuales le quitan todas las pertenencias a los judíos y los matan por diversión. Como ya es conocido, los nazis agarraban a los judíos y los llevaban a los campos de concentración para asesinarlos y explotarlos. En un punto de la entrevista se da a conocer que Anya se suicida 20 años después de la guerra, ya que ella sufría de una fuerte depresión. ¿Y cómo no estarlo si la guerra le había quitado todo? Le quita su casa, sus amigos y a su familia. A pesar de los esfuerzos por mantener a su hijo vivo por años, muere junto a su hermana y sobrinos. A pesar de todo el dinero que tenían sus padres, no fue lo suficiente para sobornar a la Gestapo y que no se los lleven a la cámara de gas. A pesar de esconder a sus abuelos muy bien, pero fueron los primeros en morir. Después de esto, Anya y Vladek se esconden de la misma forma que los ratones se esconden de un gato al momento de ser cazados. Pero no es suficiente.
Un contrabandista los engaña diciéndoles que podría hacerlos escapar de Polonia, pero todo fue un engaño. Estos son entregados a los nazis y llevados a Auschwitz en 1944. Volviendo a las entrevistas, esta se detiene por un tiempo, porque la salud de Bleecker empeora. Mala, la mujer con la que vivía, lo deja, llevándose todo su dinero por lo que Ar y su esposa van a cuidar de él. Es en este contexto que ellos hablan más seguido de la relación tormentosa con su padre y cómo siempre vivía bajo la sombra de su hermano Richie, su hermano fallecido. Ar llega a la conclusión de que uno nunca logra superar los horrores de la guerra y que sentía culpa por haber vivido ahí, que es algo que siempre marcó la relación con su padre. Retomando la narración, Anja y Blacker son separados al llegar a Auschwitz, el cual se dibuja como un lugar alambrado hasta los dientes, con torres, con soldados listos para disparar. Los recién llegados eran rapados y obligados a caminar desnudos por un descampado blanco cubierto por nieve, donde les entregaban su ropa de prisioneros. El lugar tenía un olor a, a grasa y goma, y a lo lejos se veía una torre húmeda. Lo que no sabían es que ahí eran los judíos calcinados y exterminados. Eran obligados a trabajar sin descansar antes de ser enviados a la torre. Su único alimento era un pedazo de pan y medio plato de caldo. Muchas veces se disparaban por diversión. A pesar de eso, Blicker tenía muchos recursos. Por saber inglés, uno de los guardias lo separa de los guardias y lo mantiene con vida porque él enseñaba. Conocía trabajos de hojalatería y zapatería, por lo que siempre terminaba en un espacio donde trabajar. Y cuando se sentía muy débil, siempre encontraba la forma de esconderse en los baños, en las camas, en cualquier lugar para que no fuera llevado a la cámara de gas. Pasa un año hasta que se escucha que los alemanes se van a retirar de Auschwitz, porque los rusos están ganando la guerra. Al irse se llevan a los judíos y los hacen caminar 65 kilómetros, donde muchos mueren por el frío, el cansancio, el hambre o porque son desobedientes. Luego de estos son encerrados en unos trenes, 200 judíos por vagón, sin comida, sin agua, de los cuales solo 20 sobreviven por vagón. Luego son encerrados en un campamento donde él enferma de tifus, pero para su suerte los estadounidenses lo rescatan. Los alemanes habían huido y él ya se encontraba a salvo. En su última entrevista y con su salud ya deteriorada, él regresa a su ciudad y luego de un tiempo él recibe noticias de que Anja sigue viva. La búsqueda incansablemente hasta que por fin la encuentra y para así continuar su vida con ella. Baker le pide a Art detener la grabación, diciéndole, Richie, basta por hoy. En la última viñeta se muestra que Baker muere en 1862 y en donde se da a entender que fue enterrado junto a Anka y dando finalizado la grabación. Maus no solo nos muestra cómo es que Vladek sobrevive al holocausto, sino, como se menciona en una parte de la narración, uno en realidad nunca sobrevive a estos hechos tan atroces. Estos le marcan tanto a él como a su familia a lo largo de toda su historia hasta su muerte. Hay una frase que se introduce antes del primer capítulo del libro que dice lo siguiente: los judíos sin duda son una raza, pero no son una raza humana. Esta frase, dicha por Hitler, creo que es una muestra de cómo los estereotipos ayudaron a deshumanizar a los judíos y así lograr llevar a cabo el éxito de su genocidio. Creo que la importancia de Maus radica en que no es una historia que te deje sensible, es una historia que te toca, es una historia que uno siempre puede recordar. Y vivimos en una época en la que se busca tanto tergiversar la verdad de las cosas, que Maus nos muestra cómo esos hechos afectan a Vladek y a su familia. Hechos que siempre buscan repetirse a lo largo de la historia. Muchas gracias.